Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Muy licenciado. bien, vamos a... Buenas noches, licenciado y compañeros. Muchas gracias, me alegra saludarles. Vamos a continuar hoy con los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el estado civil de las personas, que aparece a partir del artículo 226 del Código Penal, a partir del artículo 226 del Código Penal. Bueno, como su nombre lo indica, estos son delitos que tienen que ver contra un bien jurídico tutelado tanto por la Constitución Política como por el Código Civil, que es la familia, el matrimonio, que también son bienes jurídicos tutelados. Y quien altera o atenta en contra de esos bienes jurídicos, vamos a ver que también comete hechos delictivos, comenzando por quien atenta contra la familia o contra el matrimonio, por ejemplo. Veamos para principiar, si me hacen favor, el artículo 47 de la Constitución Política, si me hacen favor. ¿Qué número dijo, licenciado? Perdón, buenas noches. Buenas noches, 47 de la Constitución Política. Gracias. Protección a la familia, ¿verdad, licenciado? Buenas noches. Sí, por favor, buenas noches. Ok. El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, el artículo 47 de la Constitución Política garantiza la protección de la familia, la igualdad de derechos y obligaciones entre el hombre y la mujer, el derecho de los cónyuges para decidir libremente cuántos hijos tienen en su matrimonio y el espaciamiento entre los mismos. Y el artículo 78 del Código Civil les va a explicar a ustedes cuál es la finalidad del matrimonio, cuáles son los fines del matrimonio. Entonces, si me hacen favor, ahora vamos a ir al Código Civil y vamos a leer el artículo 78. Artículo 78, dijo licenciada. Por favor. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, jóvenes, nosotros hemos ya estudiado delitos que atentan pues contra el principal bien jurídico que tiene el ser humano, que es su vida. Ahí vimos los delitos de homicidio, asesinato, etcétera, etcétera. Hemos visto también delitos que atentan contra el honor, delitos que atentan contra la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones, y así sucesivamente. Estos que estamos viendo a partir de ahora son delitos que atentan contra la familia, contra el matrimonio, contra la adopción, contra la obligación de prestarse asistencia entre los familiares. O sea, son delitos que tienen que ver con las familias, con la protección de la familia, tienen que ver con delitos de protección al matrimonio. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a encontrar el primer artículo de estos delitos contra el orden jurídico familiar en el matrimonio ilegal, que aparece en el artículo 226. Si me hacen favor de leer el artículo 226 del Código Penal. Matrimonio ilegal. Quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto al anterior, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se impondrá a quien,
siendo soltero, contrajere matrimonio a sabiendas con persona casada. Muy bien, muchas gracias. Entonces, veamos que este delito de matrimonio ilegal consiste básicamente en contraer un segundo matrimonio sin disolver el primero. Una persona contrae matrimonio y luego antes de divorciarse vuelve a casarse. Esta persona que se casa 2 veces comete este delito de matrimonio ilegal. Pero igual comete ese delito el soltero que se casa con una persona sabiendo que esa persona está casada. Entonces también comete ese delito de matrimonio ilegal. ¿Quién es el sujeto activo en este delito? Bueno, es uno de los contrayentes que está unido por matrimonio preexistente. El sujeto activo es uno de los contrayentes que está unido por matrimonio preexistente, o también es sujeto activo el contrayente soltero que se casa con una persona que ya está casada. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que se contraiga un segundo o ulterior matrimonio sin disolver el primero. Es un delito doloso. Todos estos delitos que vamos a ver ahora son delitos dolosos. ¿Qué implica el dolo? La conciencia de que la persona está casada y su voluntad de volverse a casar sin disolver el primer matrimonio. Entonces son delitos dolosos. Les explicaba en las otras clases que bien podría darse el caso de una persona que se casa, luego se divorcia, pero que el divorcio al final no se inscribe en el registro correspondiente y la persona se vuelve a casar, creyendo que, como es la realidad, que ya está divorciado, pero creyendo que ese divorcio ya está inscrito en el registro correspondiente. Y se vuelve a casar y luego ese segundo matrimonio pues ya no se lo inscriben porque no aparece disuelto el primer matrimonio. Aquí vamos a ver, como ustedes han de imaginarse, que la persona no comete ningún delito. No comete ningún delito porque no está actuando con mala fe. No está actuando con dolo porque en realidad sí está divorciado, solo que no se inscribió ese divorcio en el registro correspondiente. Por lo tanto, no hay dolo, no hay intención, no hay ese engaño de contraer un segundo matrimonio sin disolver el primero. El delito es doloso, por lo tanto, el dolo implica la conciencia de que se está casado y la voluntad de volverse a casar, aún sin disolver el primer matrimonio. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con una consulta. Uh-huh. Cuando una persona está soltera y se casa con una persona que ha sido casada anteriormente, usted dijo que era el sujeto activo. Y entonces, ¿quién es el sujeto pasivo ahí? Bueno, el sujeto pasivo es la persona del segundo matrimonio, desde el punto de vista jurídico. Claro que nosotros podríamos pensar, bueno, pero la persona del primer matrimonio, ¿cómo no va a ser sujeto pasivo si se está casando su esposo o su esposa nuevamente con otra persona sin haberse divorciado? Pero nosotros no tenemos que verlo desde el punto de vista jurídico. El primer matrimonio subsiste, el primer matrimonio no tiene ningún impedimento legal. El matrimonio que no subsiste es el segundo, porque el segundo no puede tener efectos jurídicos porque es un fraude de ley, porque el primer matrimonio no está disuelto. Entonces, el sujeto pasivo es el cónyuge del segundo matrimonio. Es que usted dijo que una persona soltera se casaba con una que ya estaba casada y que el sujeto activo iba a ser el soltero. Es el sujeto activo, que se casa con una persona que ya está casada. ¿Y ahí el pasivo sería? El pasivo sería el cónyuge de la persona casada que contrae ese segundo matrimonio. Ya, gracias. Para servirle, muy bien. Bueno, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Solo una consulta. Fíjese ¿Sí? que justamente en donde yo laboro se están generando matrimonios por un ministro de culto. Y hay un caso de unos años anteriores donde se habilitó la papelería, pero fue error de la secretaria que estaba en el momento que colocó el segundo apellido del contrayente, lo cambió por los apellidos del papá de él. Entonces él no tenía los apellidos. Actualmente ellos están separados
pero a la muchacha le salía que estaba casada, a él toda la papelería le salía soltero y él volvió a contraer matrimonio. Y eso ella estaba peleando porque tenía bienes en común, pero ahora se los quitó todos. Entonces ella no sabe y yo tampoco, para ser sincero, porque ella me está comentando que porque se le rectificó, ahora que yo estoy, se le rectificó toda la papelería nuevamente y se le dio la abogada que está llevando el caso de ella, pero no se sabe si se puede tomar el matrimonio que ella efectuó con esta persona o se le toma el segundo matrimonio, que es el actual, porque los datos, lo único que cambió fue el apellido, pero el resto de los datos de PI y todo lo demás, o sea, son los datos del caballero. Muy bien, muy bien. Bueno, miren, quizás, digamos, al ver los otros delitos que vamos a ver en un momento, usted va a encontrar cómo, por ejemplo, comete un delito quien celebra un matrimonio que no tiene facultades para celebrar ese matrimonio. O bien quien oculta un impedimento de los que generan una nulidad absoluta para el matrimonio. No se le escuchaba muy bien, pero lo que sí le puedo decir es que, digamos, pasan muchos de esos casos como los que usted mencionaba, o casos en donde los notarios no dan aviso del matrimonio y la persona sigue soltera, por ejemplo, porque no dio aviso, y al cabo de los años la persona todavía sigue soltera, pero es un problema del notario que no dio el aviso. Y pasan muchos casos similares, digamos, similares. Eh, Ahí pueden haber, digamos, algunas faltas administrativas, pueden haber algunas faltas profesionales del cumplimiento de los deberes del profesional, por ejemplo. Pero el tema es que para que existan cualquiera de estos delitos que vamos a ver ahora o que estamos viendo ahora, para que exista cualquiera de esos delitos, no son los casos de un error de la secretaria, no son casos de un olvido del sacerdote o de un olvido del notario, sino son casos, todos estos delitos son casos dolosos, en donde hay una persona que intencionalmente está cometiendo un fraude de ley al ocultar un impedimento y al ocultarlo maliciosamente. Entonces, para los efectos de lo que estamos viendo nosotros ahorita, que son estos delitos, ya les voy a comentar otros casos más adelantito. Déjenme avanzar y les voy a comentar otros casos, pero para los efectos de lo que estamos viendo ahorita, no entran aquí cualquier error, cualquier falla de una secretaria, falla de un notario, falla de un alcalde. Todo eso no entra en cuenta porque ya no habría delitos en esos casos, porque no hay ningún delito culposo dentro de estos que vamos a estudiar. Todos son dolosos y todos van a implicar que una persona esté defraudando a otra, engañándola. Entonces, veamos los otros artículos y ahí vamos a encontrar, digamos, situaciones parecidas a las que usted comenta hoy. Muy bien, veamos entonces el artículo 227, que es la ocultación de impedimentos. Si me hacen favor, 227 del Código Penal. Ocultación de impedimentos. Quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento de causa su nulidad absoluta serán sancionados con prisión de 2 a 5 años. Igual sanción se aplicará a quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta y ocultare esta circunstancia al otro contrayente. Muy bien, muchas gracias, muy amable. En este delito de ocultación de impedimento, nosotros tenemos que irnos al artículo 88 del Código Civil. Porque si ustedes se dan cuenta, no dice aquí cuáles son los impedimentos. El artículo 227 del Código Penal solo dice quien contrajere matrimonio sabiendo que existe un impedimento que genera nulidad absoluta. ¿Cuál es ese impedimento? Los que aparecen en el artículo 88 del Código Civil.
De tal manera que hay impedimentos absolutos, como dice aquí el artículo 227. ¿Cuáles son los impedimentos absolutos? Los que ya no tienen solución. Los que no tienen cómo subsanarlos, ya no hay cómo subsanarlo, es nulo absolutamente. No tiene ningún efecto jurídico, a diferencia de las nulidades relativas que pueden subsanarse, pueden corregirse, y sí surte efectos el acto que se celebra. Entonces, ¿a qué impedimento se refiere el artículo 227 del Código Penal? A los impedimentos del artículo 88 del Código Civil. Leamos, si me hacen favor, el artículo 88 del Código Civil. Artículo 88. Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medios hermanos, los ascendentes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad, y las personas casadas y las unidas de hecho con personas distintas de su conviviente, mientras no se hayan disuelto legalmente esa unión. Muy amable, muchas gracias. Entonces, el artículo 88 que nos acaba de hacer el favor de leer la compañera contiene los casos de insubsistencia del matrimonio. Y esos son casos de nulidad. Y entonces, quien contrae un matrimonio sabiendo que hay un impedimento y lo oculta, comete el delito de ocultación de impedimento. Es doloso, como ya se los expliqué, es un delito doloso. Y lo que hace aquí la persona es sabiendo que la ley le prohíbe celebrar un matrimonio con una persona determinada, sabiendo que hay un impedimento, no le importa, oculta el impedimento y se casa, y entonces comete ese delito. Por eso es quien contrae matrimonio sabiendo que tiene un impedimento y lo oculta. Bueno, esto es diferente al artículo de simulación que aparece en el artículo 228. Si me hacen favor de leerlo, 228. Simulación. Quien engañando a una persona simular en matrimonio con ella será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Con igual pena serán sancionados quienes, con ánimo de lucro, otro propósito ilícito o con daño a tercero, contrajeren, matrimonio exclusivamente para cualquier de esos efectos, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran derivarse de su acción. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, en este delito de simulación, nosotros encontramos dos hipótesis. La primera es que una persona engaña a otra simulando un matrimonio. Por ejemplo, una pareja decide casarse, una de las dos personas, una de las personas de la pareja le dice a la otra que, pues, que esta persona se va a encargar de contratar a un notario que conoce para que celebre el matrimonio, y engaña a su pareja porque a quien lleva a celebrar el matrimonio no es un notario, por ejemplo. Entonces no solo comete un delito por fingir una persona ser un funcionario, sino está simulando un matrimonio que en realidad no existe. Entonces es un fraude de ley, es un fraude, y esa es una pena de 1 a 4 años, porque maliciosamente está haciendo consentir a la otra persona que se está casando. Esa es la primera hipótesis. Y la segunda es que el artículo 78 que ya leímos del Código Civil señala que el fin del matrimonio es la permanencia de los cónyuges y el propósito de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Ese es el fin del matrimonio. Pero cuando el fin de un matrimonio es un fin económico, por una herencia, por el cobro de un seguro, por cualquier otro propósito que sea diferente al propósito del artículo 78 del Código Civil, entonces se está simulando un matrimonio. Porque el tipo penal regula que con la misma pena va a sancionarse a quien con ánimo de lucro u otro propósito contrae un matrimonio, exclusivamente para cualquiera de esos efectos económicos. Con lo cual varía totalmente los fines del matrimonio que regula la Constitución Política y el Código Civil.
Em, Esto es, lógicamente, lo que la ley contempla, lo que la doctrina contempla en cuanto a un matrimonio que se está simulando, sea porque la persona no tiene competencia para hacer ese matrimonio, es mentira que se están casando, o sea porque la persona lo que busca es un beneficio económico y no los fines del matrimonio. Entonces comete el delito de simulación porque en realidad no se está casando conforme lo que establecen la constitución política de nuestro país. Esto pasa muchas veces y hay concurso de delitos con el artículo de celebración ilegal de matrimonio, pero antes de leer el artículo 230, que es el delito de celebración ilegal de matrimonio, veamos quiénes son los funcionarios que pueden celebrar el matrimonio. Leamos, si me hacen favor, el artículo 92 del Código Civil. 92 del Código Civil. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que hagan sus veces, o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. También podrá autorizar el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad, otorgada por la autoridad administrativa que le corresponde. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este artículo 92, que es del Código Civil, señala quiénes son los funcionarios que pueden celebrar matrimonios. Y el artículo 230 castiga a quien, sin estar legalmente autorizado, celebra un matrimonio. Veamos el artículo 230 del Código Penal, si me hacen favor. Artículo 230. Celebración ilegal. Quien sin estar legalmente autorizado celebrare un matrimonio civil o religioso será sancionado con multa de 200 a 2.000 quetzales, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a otros delitos en que pudo incurrir. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Luego, el 231 señala que el tutor o protutor que antes de la aprobación legal de sus cuentas contrajere matrimonio o prestare su consentimiento para que lo contraigan sus hijos o descendientes con la persona que tuviere o hubiere tenido bajo su tutela, a no ser que el padre de esta lo haya autorizado, será sancionado con multa de 200 a 2.000 quetzales. Entonces, jóvenes, aquí nosotros vamos a encontrar cómo también comete el delito quien sin estar autorizado celebra un matrimonio. Ya ustedes vieron que el Código Civil regula quiénes son los funcionarios que pueden autorizar un matrimonio y entonces comete el delito quien sin estar legalmente autorizado lo hace, celebrando un matrimonio civil o religioso. Entonces, nosotros vemos cómo todos estos delitos tienen que ver con la vulneración a la familia, la vulneración a ese bien jurídico tutelado fundamental que regula la Constitución política, que es la certeza jurídica de una familia. Aquí, digamos, en este delito, sustituyendo a una persona, fingiendo ser una persona autorizada para celebrar un matrimonio, lo cual no existe. Lo mismo que cuando el tutor o responsable de la guarda y custodia de un menor, pues autoriza un matrimonio sin estar facultado para ese efecto. Hay otros delitos que ya han sido declarados inconstitucionales, como por ejemplo el adulterio, pero eso ya lo hemos hablado en alguna ocasión con ustedes, cuando antes, hace unos años, existía el adulterio, pero que existía únicamente para la mujer, que tenía una relación sexual con un hombre que no era su esposo. Obviamente eso se declaró inconstitucional porque el artículo que ya leímos de la Constitución política que regula la familia señala que esos derechos de la familia se sustentan en la igualdad de derechos y obligaciones entre el hombre y la mujer. Entonces no podía haber un delito de infidelidad y que consistiera, digamos, en un delito con una pena exclusivamente para uno de los cónyuges. Entonces, eso fue declarado inconstitucional. No existe delito de adulterio, aunque el adulterio sea del hombre o la mujer, sí puede ser una causal de divorcio, pero según el Código Civil, no según el Código Penal. Bueno, muy bien. Entonces vamos ahora,
Si no hay ninguna pregunta, vamos ahora a ver los delitos contra el Estado civil. El Estado civil tiene que ver con el nombre, tiene que ver con la filiación de una persona o parentesco de una persona con otra, tiene que ver con el Estado civil de casado, soltero o divorciado. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor, tengo una duda. Sí. Usted si fuera tan fino, si estoy equivocado, me pudiera corregir. Fíjese que a mí me parece la explicación, la cátedra que usted nos da muy interesante. Y me surge una duda. Para evitar todas esas cosas, yo como notario, perdón por comparecer así, yo como notario, si viene una pareja y me pide que desea contraer nupcias, lo primero que hago es pedirle la certificación de la parte de nacimiento, yo como profesional, para curarme en salud. Entonces, me las tendrían que traer en forma vigente, porque puede que no sea casado o no. Basado en esos documentos, pues yo les digo sí, autorizo pues ese matrimonio, o sencillamente le digo, mire, no, porque uno de los dos contrayentes está casado. Ahora bien, voy a irme al otro lado. Puede, y con todo respeto, doctor, puede que exista no una persona que se haga pasar como notario, sino un notario colegiado, que esté de acuerdo con una de las personas casadas y finja un matrimonio, lo hace, lo ejecuta. Por supuesto, no tiene que ser honorable y no da los avisos. Y entonces lo veo de dos lados. No sé si estoy equivocado, pero creo el punto modular o medular, perdón, sería que el notario puede muy bien resolver eso antes de que se cometa un delito. Creo yo, doctor, no sé, usted me dirá. No, bien, tiene razón. No, usted tiene razón. Solo tal vez con algunas observaciones, pero tiene Sí. razón en lo que me está diciendo. ¿Cómo no? Sí. Lo que ocurre es que, digamos, bien podría darse el caso de que el notario sí cumpla con requerir esos documentos a los que usted se refirió, por ejemplo, documentos de nacimiento y del estado civil de soltero de las personas, Exacto. unas certificaciones recientes. Sí. Pero es posible, pues sí, pero es posible que uno de los dos contrayentes esté ocultando que ya había adquirido un matrimonio anterior y que no se habían dado los avisos de ese matrimonio. También, sí. ¿Verdad? Entonces podría darse el caso en donde el mismo notario esté siendo sorprendido. Sí, exacto. Con en su buena documentos fe. que le están presentando alterados. Sí. Eso. Entonces, sí tiene razón usted, pero puede variar, digamos, en un caso como eso, ¿verdad? Sí, exacto. Ahora, Gracias, doctor. ahora, en el matrimonio que usted decía de un notario que celebra un matrimonio, pero que no da un aviso, tal vez lo único que yo le agregaría ahí es que si un notario celebra un matrimonio y no da un aviso del matrimonio, sí. El matrimonio sí existe. Ajá. El matrimonio sí existe. Y si no había ningún impedimento y el notario está habilitado para el ejercicio de su profesión, el matrimonio existe. Lo que no aparece es el aviso. Lo que no aparece es el aviso, pero el matrimonio existe. Sí, Eso, perdón, recuérdese que doctor. ¿Ah? Sí, ¿sabe por qué mi duda? Le voy a decir, porque conocí a una pareja que tenían 20 años de casados y a la hora de quererse divorciar, fueron a traer la certificación. Una de las personas fue a traer la certificación al registro y aparecía que no casada. Entonces el notario le dijo, bueno, no hay que tramitar ningún divorcio. De la vuelta, ¿va? Y así se quedó. Pues sí, pero mire, es que usted tiene razón, porque hay muchos casos, así como el que usted menciona. Sí. Son muchos casos que, como usted lo menciona, ¿oye? Ajá. Porque yo les decía en la otra clase, bueno, a los 2 o 3 años de casados resulta que todavía aparecen como solteros. Sí. ¿Por qué? Por lo que usted estaba mencionando, que no se Ajá. dio el aviso. Pero cuidado con eso, ¿no? Pero cuidado con eso, porque mire, un notario, ustedes son notarios. Sí. Y llega una pareja y les dice uno de los contrayentes a ustedes, fíjese, licenciado, que yo sí ya me casé hace 10 años. Sí. Pero el notario que me casó no dio el aviso.
y entonces todavía aparezco como soltero. Ajá, no, La entonces no. solución que usted dio hace un rato, o que dijo un licenciado que había dado, Sí, decir, no, entonces no hay necesidad de divorcio porque aparece como soltero, eso no es correcto. no correcto. Ajá, Eso no es correcto. ajá. Porque si la persona les está diciendo, yo me casé, pero el notario que me casó hace 10 años no dio el aviso, Y no le puede digo, usted decir, bueno, qué bueno que no dio el aviso, entonces no, lo no, vuelvo no, a obvio casar. que no. No, no Sí, puede. Ahí, lógicamente, lo que tiene que hacerse es inscribir el matrimonio anterior ajá. y después inscribir el divorcio Y el para negocio, volverse claro, a casar. claro, De lo claro, es lo legal. contrario, de lo contrario, hasta el notario podría comenzar a Sí, incurrir en sí, responsabilidad penal, exacto. porque recuerden ustedes que él ya tiene ahí conocimiento de que Sí, había un impedimento, pero el sí, notario está aprovechándose de la falta del cumplimiento de un aviso exacto. y celebra un segundo matrimonio ilegal. Entonces, Sí, así es. sí es cierto lo que usted dice, pasan Mm, muchos casos de esos, pasan muchísimos casos de esos, pero lo que no hay que hacer es alterar la verdad. exacto, ahí estamos. Lo que Gracias, no hay doctor que hacer Rufino. es alterar la verdad, ¿oí? Bueno, Gracias. para servirles, para servirles. Bueno, muy bien. Entonces, vistos esos delitos, vamos a ver ahora los delitos que alteran el estado civil de las personas. Entonces, si me hicieran favor, vamos a ver el artículo 238, que es la suposición de parto. Artículo 238 del Código Penal, si me hacen favor. Artículo 238. Suposición de parto. Quien finja un embarazo o parto para obtener para sí o tercera persona derechos que no le correspondan, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 10,000 a 100,000 quetzales. El médico, personal de enfermería o comadrona que coopere con la ejecución de este delito, además de la pena impuesta, será sancionado con la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión con el doble de la pena impuesta. Muy bien, muchas gracias. Entonces, jóvenes, aquí se trata de una persona que finge un embarazo o parto, pues regularmente se hace para obtener beneficios económicos. Ese parto no existió, ese embarazo no existe, sino se está realizando para obtener fines económicos. Entonces, se comete el delito de suposición de parto. Y los médicos, enfermeros, comadronas que ayuden a cometer ese delito, a engañar a una persona haciendo fingir un parto, entonces también se les inhabilita con el doble de la pena que se les haya impuesto. Este delito tiene que ver con un parecido al siguiente delito, solo que en el siguiente delito sí hay el nacimiento de un niño, solo que lo que ocurre es que se le sustituye por otro. Entonces, el primero que acabamos de ver ahorita es suposición de parto, y si me hacen favor, veamos la sustitución de un niño por otro, que aparece en el artículo 239. Leámoslo, por favor. Artículo 239. Sustitución de un niño por otro. Quien sustituya a un recién nacido por otro será sancionado con prisión de 8 a 10 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un delito con una pena alta, que es sustituir a un niño por otro, con prisión de 8 a 10 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales. Yo les he comentado en las otras clases que hace algunos años un joven que estudiaba Derecho ahí en la facultad, que ahora ya es abogado, bueno, tenía su esposa y tuvieron un hijo. Y yo me recuerdo que este joven nos contó pues a varias personas que había tenido su hijo, que ya le habían entregado, creo que en el IX había tenido su hijo, su esposa, y que ya le habían entregado a su hijo, pero comenzó a comentar que ese hijo no era de él, que ese hijo no era el de ellos, pues, que no era el de ellos, que ese no era el hijo de ellos. Y en realidad yo les decía en las otras secciones que cuando yo escuchaba a este compañero decir eso, pues uno se sentía extraño porque decía, pues ¿cómo está diciendo eso si es el hijito que tiene en su casa? Porque ya lo tenían en su casa, pues.
Pero él todos los días decía que ese hijo no era él y que ese hijo no era de él y que se los habían cambiado. Imagínense ustedes cómo se puede sentir de extraño que una persona que tenga a su hijito, bueno, en realidad él no era su hijito, que tenga a su hijito en su casa diga que no era de él. Bueno, pues después de que lo dijo varias semanas o varios meses, ya cuando apareció después como a los 4 o 5 meses con la noticia. Muy contento él de que ya habían determinado que efectivamente este niño que él tenía, que le habían entregado en el hospital, no era su hijo. Y que ahora sí ya tenía a su verdadero hijo, que les habían hecho una prueba de ADN. Obviamente intervino la Procuraduría de Derechos Humanos, intervino la Procuraduría General de la Nación, intervino sin duda alguna el Ministerio Público, y ya le habían hecho su prueba de ADN y habían determinado que ese niño no era su hijo. Después de las investigaciones que realizaron, sin duda alguna, durante semanas o meses, se determinó que el niño de él lo tenía otra pareja, otros padres. Y pues también con pruebas de ADN, les tuvieron que haber dicho sin duda alguna a los otros padres que su verdadero hijo era el que tenían esta pareja, y les quitaron al niño que ellos tenían, que sí era el hijo de estos jóvenes trabajadores ahí de la universidad. Me recuerdo que como que habían presentado una demanda civil en contra del hospital, no delito, no penal, sino una demanda civil en contra del hospital. Yo ya no me recuerdo nada ni cómo terminó eso. Y no me recuerdo que haya habido ninguna cuestión penal en donde alguien lo haya procesado, sino más bien lo que hubo fue que a los meses de haber nacido los 2 niños, determinaron que en el hospital se los habían entregado cambiados y sustituidos, y lo que hicieron fue pues sustituirlos ya cuando tenían 4 o 5 meses para que llegaran a su hogar natural, con su familia natural, que eran sus verdaderos padres. Y aquí no recuerdo, yo les repito, de que haya habido ninguna denuncia o alguien procesado por esto. Bueno, ¿qué pudo haber pasado? ¿Y por qué les menciono esto? Porque ahí hay un caso de sustitución de un niño por otro, solo que pareciera que en ese caso que yo les estoy comentando no hubo delito. No hubo delito porque fue por negligencia de los médicos y las enfermeras, sin duda alguna. Y no tuvieron el cuidado y se les confundieron los niños. Y les entregaron uno que no era a cada una de las parejas. Pero no hubo dolo, no hubo mala intención, no hubo delito. Y aquí el Código Penal contempla estos delitos únicamente a título de dolo. Por lo tanto, no hay sustitución de un niño por otro culposo. Entonces no hubo delito, sino hubo sino una demanda civil en contra del hospital, según yo recuerdo. Entonces, estos delitos son dolosos. Estos delitos son dolosos y esa sustitución de un niño por otro es un delito siempre y cuando se haga intencionalmente, de cambiar a un niño por otro. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, o tienen algún comentario o alguna pregunta? Lick, disculpe, solamente una pregunta. Y en el caso, en estas situaciones, por ejemplo, a un conocido le acaba de suceder, acaba el 7 de septiembre. Su esposa dio a luz en el sanatorio Butatlán, el que está ubicado aquí en la zona 11, y casi a medianoche, pasadita la medianoche, y a las horas le dieron a su bebé. Como llevaba la pulsada, ¿verdad? Yo no sé, la señora cansada, no sé, no se dio cuenta que no era su bebé. Hasta por la tarde, que ya iban a salir, llegaron las enfermeras con la bulla que ese no era su bebé, y habían pasado todo el día con el niño, hasta fotos se enviaron a la familia del bebé, y no, ¿verdad? Como usted dice que aquí no hay un delito porque no hubo intención, sino que fue por negligencia, en estos casos, ¿cómo debería de proceder uno? Porque imagínense pagando un servicio y que sucedan estas cosas, ¿una demanda civil o cómo? ¿Y qué podría pedir uno en estos casos? Como abogado, por supuesto, para asesorar a la familia. Bueno, estos hechos ocurren, ya vio el caso que usted menciona, es de unas horas de confusión
El caso que yo les mencioné es de meses de confusión, pero si no hubo dolo, no hubo intención de hacer esa sustitución, no hay delito. ¿Qué cabe? Una demanda civil. Una demanda civil sí puede caber por una mala práctica, por el daño que se le puede. Imagínense el caso que yo le menciono, que no fueron menos de 5 meses, el daño moral a las dos familias. Imagínense a las dos familias. Entonces lo que cabe es una demanda civil por daños y perjuicios, no solo económicos, sino morales, pero no delito, porque para que exista este delito de sustitución de un niño por otro, aunque aquí no dice taxativamente que es doloso, ustedes ya saben que si no dice que es culposo, es doloso, y por lo tanto lo que cabe es una demanda civil, como usted acaba de decir hoy. Gracias, Lee. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos ahora a ver el siguiente delito, que es la supresión y alteración de estado civil. Veamos el artículo 240, si me hacen favor. No se amontone. 240. Artículo 240. 200. Seguí, Brenda. Perdón, Corina. Artículo 240, supresión y alteración de estado civil, reformado por el artículo 52 del decreto 9-2009 del Congreso de la República. Será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de 100,000 a 500,000 quetzales quien: 1. Falsamente denunciare o hiciera inscribir en el registro de personas correspondiente cualquier hecho que cree o altere el estado civil de una persona, o que a sabiendas se aprovechare de la inscripción falsa. 2. Ocultare o expusiere un hijo con el propósito de hacerlo perder sus derechos o su estado civil. 3. Inscribiere o hiciera inscribir un nacimiento inexistente o proporcionare datos falsos de los progenitores. El funcionario público que a sabiendas autorizare o inscribiere un hecho falso en el registro de personas correspondiente será sancionado con prisión de 6 a 10 años e inhabilitación para empleo o cargo público por el doble de la pena impuesta. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, aquí nosotros vemos cómo este delito tiene que ver con declaraciones falsas. Tiene que ver con declaraciones que se hacen en el registro de personas con datos falsos, con nacimientos, con nombres de los progenitores falsos. ¿Qué es lo que se puede buscar? Digamos, por ejemplo, podría ser un beneficio económico de una herencia, por ejemplo, pero alterando datos, alterando información que se inscriben en el registro de las personas y que afecta lógicamente el estado civil de las personas. Por eso el delito se llama supresión y alteración de estado civil, porque con esa información falsa lo que se busca es precisamente eso. Algo similar a lo que establece el artículo 241, que señala que comete el delito de usurpación de estado civil. La anterior es una alteración, esta es una usurpación. Quien usurpar el estado civil de otro será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Por ejemplo, alguien que quiere sustituir el nombre de una persona por otra, usurpando el estado civil de otra persona, pues también comete el delito. Entonces, tanto el 240 como el 241 tiene que ver con la alteración del nombre, alteración del estado civil, de casado o soltero, de los progenitores, de la persona que se inscribe en el registro de las personas con datos falsos. Otra institución que también regula lo relacionado con la familia y que también provoca, digamos, la comisión de hechos delictivos cuando se desnaturaliza su finalidad o cuando se alteran datos, tiene que ver con la adopción. Y por eso ustedes van a encontrar dos artículos que son el 241 bis y el 241 ter, que tiene que ver con adopciones irregulares. La adopción también garantiza a la familia, tiene que ver con ese acto jurídico por el cual una persona reconoce como su hijo
a un niño o una niña, pero que puede ser alterado también en su finalidad. Y cuando se altera la finalidad o el procedimiento para realizarlo, también se cometen delitos. Veamos entonces el 241 bis y el 241 ter. Si me hacen favor de leer esos dos artículos. Artículo 241 bis. Adopción irregular. Quien para obtener la adopción de una persona para sí mismo brinde o prometa a una persona o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Las penas se impondrán sin prejuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Artículo 241 ter. Trámite irregular de adopción. El funcionario público que a sabiendas de trámite autorice o inscriba una adopción utilizando documentos o inscripciones en registros públicos falsos o donde se haya alterado la afiliación de una persona menor de edad o cualquier otra información exigida por la ley. Para la validez de una adopción será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Bueno, muchas gracias, muy amable. Entonces, estos dos artículos tienen que ver con la realización de adopciones de manera ilegal. Una es la adopción irregular, cuando se desnaturaliza, porque en realidad lo que se está haciendo es ofreciéndole un pago, por ejemplo, a la madre, para que den adopción a su hijo, o prometiéndole un pago económico al momento en que se declare la adopción, con lo cual se desnaturaliza absolutamente la finalidad de esta institución, porque además pareciera que se está haciendo una compra. Se está comprando la voluntad de una persona para otorgar en adopción a su hijo. Entonces, esta es una adopción irregular. Y también existe el trámite irregular de adopciones cuando el funcionario, sabiendo que le están presentando documentos falsos, los acepta, los inscribe, sabiendo que son documentos falsos para lograr una adopción. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, prácticamente en todos estos delitos nosotros vemos que el fin último que se trata de proteger es a la familia o los vínculos que se generan, los vínculos que se generan entre miembros de una familia, sea por una digamos, relación natural, como lo puede ser el tener un hijo, o puede ser una situación de carácter legal, como es la adopción de un hijo que no es de la persona, pero que lo adopta. Cualquier alteración que tenga que ver con que se afecte a la familia a través de celebración de matrimonios ilegales, a través de un segundo matrimonio, a través de la sustitución de niños, a través de adopciones irregulares, pues si encaja en uno de estos tipos penales, pues esos son los delitos que protegen a la familia y las relaciones familiares. Algo muy, digamos, relacionado con el último capítulo que aparece de estos delitos, que es el incumplimiento de deberes. Porque no solo existen actos como los que hemos mencionado de matrimonio, actos de adopción, actos de parentesco, sino también esas relaciones generan obligaciones entre los parientes. Vean que el artículo 78 en la última línea señala que el fin del matrimonio es ese: vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Ese auxiliarse entre sí, que tiene que ver con los cónyuges, tiene que ver con que si uno tiene la capacidad económica que no tiene el otro, entonces ese uno tiene que apoyar económicamente, cumplir con un deber de asistencia para con el cónyuge que no tiene esas posibilidades. No significa que la obligación sea exclusivamente del varón, porque si estamos hablando de que hay igualdad de derechos y obligaciones, puede darse el caso de que el varón cónyuge, después de un accidente, haya quedado imposibilitado para trabajar y la mujer cónyuge
tiene mucho éxito en su trabajo, tiene un buen trabajo, entonces ella es la obligada a prestarle la asistencia económica al marido. No importa quién de los dos se trata de que cualquiera en una relación familiar que tenga posibilidad de prestarle asistencia económica a otro, también puede ser de los hijos hacia los padres, no solo de los padres hacia los hijos. Si intencionalmente se incumple con esas obligaciones, también se cometen delitos. Hay básicamente dos delitos que son los que se cometen en los términos de lo que estamos hablando en este momento, que es el delito de negación de asistencia económica del artículo 242 y el de incumplimiento de deberes de asistencia del artículo 244. El 242 señala que si alguien está obligado legalmente a prestar alimentos en virtud de sentencia o de convenio, se niega a cumplir con esa obligación después de ser requerido, pues tiene una pena de 6 meses a 2 años de prisión. El concepto de alimentos que aquí aparece en este artículo, como ustedes saben, no se refiere solo a la comida, sino se refiere a un concepto de alimentos en sentido amplio, que tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con vivienda, con todos esos derechos inherentes a la persona. Si alguien que está obligado por sentencia o por convenio a prestar una cantidad de dinero mensual a la madre para que sobreviva ella, viva ella y viva su hijo, y hay una sentencia o una resolución y no se cumple con esa sentencia, se le puede demandar y comete el delito de negación de asistencia económica. Si no hay esa sentencia, entonces podría caer en el artículo 244, que dice: quien estando legalmente obligado incumpliere o descuidare los derechos de cuidado y educación con respecto a descendientes o a personas que tenga bajo su custodia o guarda, de manera que estos se encuentren en situación de abandono material y moral, serán sancionados con prisión de 2 meses a 1 año. Aquí estamos hablando igual de delitos dolosos. Estamos hablando de que una de las personas sí tiene la posibilidad económica. Si no tiene la posibilidad económica, no puede cumplir. Pero si tiene la posibilidad económica, entonces comete el delito. Si no tiene la posibilidad económica, no comete un delito porque así lo establece la propia ley. Vean el artículo 242, en el último párrafo, dice: el autor, dice, no será eximido de responsabilidad penal por el hecho de que otra persona los hubiere prestado. Y la última línea del primer párrafo del 242 dice que comete ese delito quien no preste sus alimentos, salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación. Bueno, y para finalizar, el artículo 245, siempre sobre estos delitos de asistencia económica, dice: en los casos previstos en los 3 artículos anteriores, quedará exento de sanción, o sea, no hay sanción a quien pagare los alimentos debidos y garantizare el cumplimiento de sus obligaciones futuras. No hay delito. ¿Por qué no hay delito? Pues porque lógicamente el legislador pensó que si lo que se quería proteger era la familia, de nada servía tener preso o condenado a un miembro de la familia. Si con tenerlo preso o condenado, lo que iba a hacer precisamente era no prestar asistencia económica a los familiares. Entonces aquí el legislador contempla, digamos, esta eximente en el sentido de que si esa persona que había incumplido cumple y además garantiza el cumplimiento de sus obligaciones futuras, pues no hay ninguna pena, no hay ningún delito. Lo importante es que ya se consiguió el fin principal, que era la prestación de esas obligaciones para el familiar necesitado, y entonces ya no tiene sentido el derecho penal ahí, porque lo que se está protegiendo es un derecho de familia, que es que la familia tenga asistencia. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, licenciado. Muy bien, entonces, si no tienen ninguna pregunta, pues yo les agradezco mucho su atención y me alegra saludarles y que tengan una feliz noche. Feliz noche.
Gracias, Buenas licenciado. Feliz noche, licenciado. doctor.